y se hará en los siguientes términos. Se concederá el uso de la tribuna a los grupos parlamentarios para que fijen postura de los dos proyectos de decreto hasta por 10 minutos. Esto se llevará a cabo en orden creciente y una vez finalizadas las intervenciones del último de los oradores registrados, se cerrará el plazo para el registro de reservas. Posteriormente se otorgará a las y los diputados el uso de la palabra para hablar en contra y a favor de ambos asuntos hasta por 5 minutos. Acto seguido, se consultará a la Asamblea si ambos asuntos se encuentran suficientemente discutidos en lo general y, en su caso, se comunicará a la Asamblea las propuestas de modificación registradas. Inmediatamente, en consecuencia, procederemos a la votación nominal en lo general y en lo particular de lo no reservado de cada uno de los asuntos para dar paso a la presentación de las reservas correspondientes. En consecuencia, con este resolutivo de la mesa directiva, entraremos al siguiente apartado, que es la fijación de posturas por parte de los grupos parlamentarios. Tiene, en primer lugar, la palabra el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, hasta por 5 minutos. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha decidido dividir en 2 turnos la fijación de su postura como grupo parlamentario. Adelante, diputado Velázquez Flores. Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. Para ver canalladas políticas no hay que ir a Argentina. Podemos ir a Veracruz, en donde ahí sí el gobierno represor de Cuitláhuac García encarcela opositores. Ahí está Rogelio Franco, ahí está Gregorio Gómez, ahí está Tito Delfín, ahí está Nicolás Ruiz. Entonces, compañeros diputados, compañeras diputadas, no volteen a otro país. Váyanse a Veracruz y van a ver lo que son las canalladas políticas. Esta iniciativa no es el plan B del tiranillo de Palacio Nacional. Esta iniciativa es ya el plan C, porque ya los carroñeros del PT y del Verde les metieron mano a la iniciativa de su jefe López Obrador. Hace rato el compañero del PAN daba un marcador, lo tengo que corregir. El 1-0 de la ciudadanía al aspirante a dictador del Palacio Nacional se lo dimos en la marcha del 13. El 2-0 se lo dimos con este fracaso que ha tenido este grupo de diputados, que ni siquiera para sacar un consenso sirven. Ese fue el 2-0. Ya no pueden empatarlo. Este insulto que están haciendo hoy al Poder Legislativo seguramente será detenido en el Senado. Y si no es así, la Suprema Corte resolverá lo que aquí ustedes no han podido resolver. Esta iniciativa no marca más que el odio de López Obrador al INE. No lo pudo destruir con su reforma constitucional. Hoy busca desmantelarlo. Hoy lo que busca es ahogar al INE. Ya no es Lorenzo Córdoba. En esta iniciativa van en contra de los propios trabajadores del INE. Van a destruir a muchas familias mexicanas por su loco afán de mantener el poder. Toda vez que las corcholatas del tirano no han podido despegar,
Hoy buscan tener el control del árbitro electoral. Como sus diputadas y diputados no pudieron hacer el trabajo, tuvieron que mandar otra vez al secretario de Gobernación a enmendarles la plana, a tratar de hacerles la tarea, a venirles a decir, a ver, van a presentar esta iniciativa y la van a votar con la mayoría simple. Ya no vamos a tener el control total del INE, pero bueno, los vamos a apretar de tal manera que van a tener que hacer lo que el tirano quiera. ¿Y saben qué? Ni eso pudieron hacer tampoco, porque le metieron la mano los del PT y le metieron la mano los del Verde. Yo creo que mañana el tirano no va a estar muy contento con ustedes. Así que, diputadas y diputados del bloque oficialista, seguramente tendremos por aquí en estos días de nueva cuenta al secretario de Gobernación para venirles a regañar y a jalarles las orejas, porque ni siquiera cuando la tarea se las mandan, la pueden ustedes realizar. Es en verdad lamentable lo que estamos viendo hoy aquí en esta Cámara de Diputados. Muy lamentable que el partido oficialista con su coalición se siga haciendo bolas para tratar de tener el control del Instituto Nacional Electoral. Y hoy debo de reconocer que aquellos spots que salían hace algunos años en contra de López Obrador tenían razón. López Obrador es un peligro para México. Gracias. Muchas gracias, diputado Velázquez Flores. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Olga Luz Espinosa Morales, igualmente del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Adelante, diputada Espinosa Morales. Para fijar postura. Con su permiso, presidente. Adelante, por favor. Compañeras, compañeros, miren, Roma no se construyó en un solo día. Así como la democracia de este país llevó años y años en construirla. Y ustedes ya lo reconocieron, que fue a base de la sangre de las y de los perredistas que hoy gozamos de una democracia. Y es por ello que, congruentes a nuestra historia, porque sí, nosotros sí tenemos una historia que contar. Nosotras y nosotros sí tenemos una historia que contarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. No les vamos a permitir, escúchenlo bien, no les vamos a permitir que un Nerón macuspano destruya en un solo día la democracia de este país. Porque para eso estamos las mujeres y los hombres de la oposición, para dar el debate. Hoy en la historia de esta Cámara quedará constancia que hombres y mujeres valientes hemos dado la batalla para evitar que de manera constitucional se transgreda la democracia. Y es por ello que votaremos esta simulación de plan B del presidente. Porque definitivamente están haciendo un aseo legislativo. Vamos a votar en contra porque ustedes los de la mayoría oficialista, quieren dar un albazo a la vida parlamentaria y de esta manera malbaratar la dignidad de este poder legislativo, sometiéndola a la voluntad del misógino, del machista y del falocentrista de Palacio Nacional. Y que se escuche bien y que se escuche muy fuerte, allá en Palacio Nacional, que por cierto está en Cuauhtémoc, con un distrito que gobernamos nosotros. Allá está mi diputada Sodi, que es la diputada de ese distrito, y ahí está también Cintia López Castro, que son las diputadas del distrito del misógino de Palacio Nacional. No vamos a permitir que se transgreda la democracia y vamos a dar tanto discurso como sea posible, pero
pero también tantas acciones como sean necesarias para defender a México, sin ustedes y muy a pesar de ustedes. Hoy votaremos en contra de este plan B porque atenta a la deliberación democrática y porque las compañeras y los compañeros del grupo parlamentario del PRD venimos a legislar, a debatir y no solamente a levantar la mano de lo que les digan en Palacio Nacional, porque nosotras y nosotros no legislamos de rodillas, nosotras y nosotros legislamos de pie, firmes y valientes, de frente a la ciudadanía. Miren, es una reforma tan importante que se necesitaba el análisis de varias semanas para poder discutirla. Y no como la simulación que hoy presentan, que la dieron a conocer en la mañana y ahora resulta que ya son expertos en materia electoral, cuando muchas y muchos de ustedes vienen aquí a debatir a esta tribuna sin conocer de lo que están hablando, solamente leyendo el discurso que le dieron sus asesores o sus asesoras. Es por ello que este plan es un plan B, pero es un plan de la venganza, es un plan del revanchismo que tiene el inquilino de Palacio Nacional, porque lo único que hay en su corazón es el rencor que le tiene a la democracia. Miren, compañeras y compañeros, esta propuesta la podríamos llamar la ley de Herodes, porque es un traje a la medida. Hoy quieren quitar candados para que un toro violador, ¿sí les suena eso? Para que un toro violador llegue al poder. Quieren simular actos anticipados de campaña y llamarlos libertad de expresión. Quieren que delincuentes electorales puedan ser candidatas o candidatos del Estado de México. Tan es así que se atreven a desaparecer una sala incómoda. Como no la pudieron doblegar, pues la desaparecen. Esa sala superior en donde se deciden cuestiones tan relevantes. Y miren, ahí les voy a dejar algo para mis fake ministas de la 4T. Se luchó tanto por la paridad para que hoy en un chasquido, eliminen una fracción en donde se determina que los violentadores solo van a pagar una multa. Es una vergüenza de la paridad. Ya lo decía Angélica de la Peña, tanto se luchó por la paridad en este país para que hoy las mujeres estemos mal representadas por la mayoría oficialista. Pero bueno, se lo decimos a las mujeres de allá afuera, se lo decimos a las feministas. Vamos a dar del debate aquí en este pleno, pero también vamos a llevar las acciones que sean necesarias ante los tribunales para defender la paridad y la igualdad de género en este país, aunque a ustedes se les olvide. Y ya para concluir, compañeras y compañeros del 4T, en algo coincido con ustedes. Ya el presidente ha hecho historia en esta Cámara. Ha sido el único presidente. Le pido a la diputada que por favor concluya. Concluyo, presidente. Es el único presidente que 2 veces le hemos tirado una reforma constitucional. Muchas gracias, diputada Espinosa Morales. En este apartado de fijación de posturas, ahora tiene la palabra la diputada Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputada Amalia García Medina. Adelante, diputada García Medina. Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Lamento de verdad no haber tenido la oportunidad, como es nuestro derecho en este poder legislativo, de conocer, de analizar, de revisar las propuestas de reforma que se hacen y de poder participar en aquello que nos parece relevante, porque apenas este día se nos ha entregado. Por lo tanto, ante esta falta de procedimiento para poder conocerla, comparto con ustedes un recuento histórico y las razones por las que defiendo el avance democrático que ha significado
la constitución de organismos como el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Federal Electoral. México tiene una de las transiciones democráticas más largas y complejas. En 1976, López Portillo fue candidato único a la presidencia con registro. Hubiera ganado, como él mismo dijo, con su solo voto o solo con el voto de su mamá. No hubo más candidatos en la competencia con registro electoral. Valentín Campa compitió sin registro y encabezó la marcha por la democracia. Eran tiempos heroicos, perseguidos, acosados, hicimos campaña. Gramsci dice que el cambio se da cuando los de arriba ya no pueden y los de abajo ya no quieren. Con presos políticos, con la ley de disolución social, apareció la guerrilla. Eso llevó a que en 1977 Reyes Heroles y el Partido Comunista pactaran, acordaran, se sentaran a dialogar la primer reforma electoral de nuestro país. Diseñaron en ese diálogo un sistema mixto electoral con distritos uninominales que obviamente ante el partido oficial, el partido en el poder, el partido de Estado, ganaría sin ninguna duda arrasando, pero diseñaron también circunscripciones plurinominales para garantizar la inclusión de la diversidad política. Fue un gran acuerdo, una gran decisión que inició la transición democrática de nuestro país. Quiero decir que incluso como resultado de este gran acuerdo, la 51 legislatura en 1979, el Partido Comunista Coalición de Izquierda tuvo 18 diputados plurinominales. Entre todos ellos, estaba Gilberto Rincón Gallardo, Valentín Campa, Danzós Palomino, Arnoldo Martínez Verdugo, Otón Salazar, Pablo Gómez fue diputado plurinominal entre ellos. Y casi 10 años después, con el Frente Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas compitió por la presidencia. Las elecciones las organizó el Ejecutivo, el presidente de la República a través de la Secretaría de Gobernación que presidía Manuel Bartlett, al que por cierto se le cayó el sistema. No regresemos, compañeras y compañeros, a darle facultades electorales a la Secretaría de Gobernación. Sería un retroceso inaceptable. En el colegio electoral, constituido entonces por algunos diputados electos, no pudimos revisar los paquetes electorales que estaban en el sótano de este edificio, resguardados por el Ejército. Intentamos ir por ellos y el Ejército nos cortó cartucho. El día de la determinación del triunfo de Carlos Salinas de Gortari, estuvimos rodeados en este recinto por el Ejército. Algunos de los que estamos aquí lo vivimos y lo recordamos, entre ellos el estimado diputado Leonel Godoy, que estábamos aquí. A pesar de todo, compañeras y compañeros, si me permiten, el partido de Estado solo pudo acreditar el 51.7%. Y para mantener el control de la Cámara, Salinas diseñó, inventó, se trajo de los regímenes parlamentarios lo que llamó la cláusula de gobernabilidad, es decir, la sobrerepresentación. Por cierto, también en esa 54 legislatura, las iniciativas del Ejecutivo llegaban unas cuantas horas antes. Pero aún así, la oposición fue mayoría en la Cámara de Diputados en 1997 y con una sociedad civil activa que quería la democracia se construyó la segunda reforma electoral. Con esta, por fin, terminó el control del Ejecutivo de la organización de las elecciones. Se creó un Instituto Federal Electoral ciudadanizado. Uno de los consejeros, y aquí lo recordará el presidente de esta mesa directiva, el diputado Krill, dijo: no somos neutrales, tenemos simpatías, pero estamos obligados a ser imparciales.
También se creó el Tribunal Federal Electoral, sentando las bases para la seguridad jurídica en materia electoral. Al principio los pusimos a prueba. Por ejemplo, ante constantes fraudes en Tabasco y marchas y plantones y mítines y éxodos, el año 2000 impugnamos las elecciones a gobernador. Madrazo y el gobierno habían intimidado, aprendido y acosado masivamente y utilizado recursos públicos. Nos respaldamos en Norberto Bobbio, con el Homo Videns, que estaba de moda en ese momento, para documentar el uso abusivo de los recursos en medios de comunicación. Y el Tribunal Federal Electoral anuló la elección a gobernador. Estábamos caminando en la ruta democrática. Casos como este y muchísimos más avalan que se mantenga la sala regional especializada en sancionar actos indebidos. Como decimos en el movimiento feminista, a golpe de sentencias se ha ido abriendo camino la justicia electoral, también con la fuerza de la ciudadanía y de una sociedad activa. Así, con y de la mano del INE y del TRIFE, las mujeres hemos hecho valer nuestros derechos ante intentos de exclusión en los partidos, entidades de interés público que no pueden estar al margen del alcance de la ley cuando atropellen nuestros derechos. Tampoco puede la legislación ser omisa ni postular a candidatos que sean violentadores. Para intentar condiciones de equidad en la competencia en un sistema de partidos, base de la democracia, se incluyó también en la reforma de 1997 el financiamiento público y el acceso a medios de comunicación. No solo se trataba de sentar bases para un nuevo régimen democrático pluripartidista ante el partido de Estado y su poderío, también de evitar que poderes fácticos decidieran quiénes llegan a espacios públicos de poder y de decisión. El reto es supervisar la relación entre dinero y democracia para que el dinero oscuro no prevalezca. Ha sido un reto para el IFE y ahora para el INE. Tuvieron y han tomado decisiones en casos como los conocidos amigos de Fox, el Pemex Gate, Odebrecht y los financiamientos recientemente con cuotas obligatorias de servidoras y servidores públicos para campañas de partidos políticos. Y ante poderes fácticos de todo tipo, empresariales y de grupos delictivos, este es el reto más importante que tenemos enfrente en materia electoral. Debemos atender que las autoridades electorales tengan todo el respaldo para que el crimen organizado no entre en las elecciones. Los sueldos de los consejeros pueden moderarse, modificarse. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a ellos solo les quedan 14 semanas en el INE. Pero ante el riesgo de dinero de fuentes indebidas y de la delincuencia, fortalezcamos al INE y al TRIFE. Son los asuntos que verdaderamente importan y que nos preocupan. Un diputado de otro partido que me antecedió hablaba de la terrible, brutal, dolorosa situación que vivimos en el país y específicamente en nuestra tierra, en el estado de Zacatecas. Queremos que prevalezca la paz y que pongamos en el centro lo que verdaderamente importa. Ya en 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la sentencia del ministro Ortiz Mayagoitia, estableció que el IFE era autoridad hacendaria en lo que toca a fiscalizar a partidos. Lo que hoy requerimos es fortalecer el sistema de partidos, al Estado de Derecho democrático, con instituciones autónomas, y que la lucha ciudadana que ha conquistado estos avances pueda tener en estas instituciones garantes de la democracia y del Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, diputada García Medina. Ahora tiene la palabra en este apartado de fijación de posturas por parte de los grupos parlamentarios el diputado Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, señor diputado Robles Montoya, tiene usted la palabra.
Qué volubles y obvios se muestran los de la oposición. Andan ahora con sus berrinches, desgarrándose las vestiduras, y hace rato con sus discursos poderosos. Pero a ver, para que entiendan, el plan B, para que lo entiendan, es el plan donde no los necesitamos a ustedes. Vamos a sacar esta reforma con los diputados y los diputados de la Cuarta Transformación. Vamos a limpiar el INE y vamos a continuar con la gran transformación de nuestro país. Permítame, el orador, le pido a la Asamblea, particularmente quienes están haciendo uso de la voz, que permitan que escuchemos al orador en su intervención. Todas y todos los integrantes de los distintos grupos parlamentarios tendrán su oportunidad de uso de la tribuna en esta ocasión. En consecuencia, pido que se permita escuchar a quien va a hacer la intervención y particularmente guardemos todos silencio y podamos atender su intervención. Adelante, señor diputado. Y aprovecho para saludar desde esta tribuna a nuestro compañero Adán Augusto López Hernández. Puede venir cuantas veces quiera a esta Cámara y aquí lo vamos a recibir. ¡Qué volubles! Hace un rato, compañeras, compañeros, los estábamos viendo. Permítame, el orador. Le reitero que escuchemos en silencio al orador para poder proseguir con nuestra sesión tal y como ha sido convocada y acordada por esta mesa directiva. Adelante, diputado Robles Montoya. Por favor, continúe. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Adelante, una moción de orden, diputado presidente. Adelante, por favor. Va a tener el momento de su intervención cada fracción parlamentaria. Hace rato la oposición celebraba como si hubieran ganado el Mundial de Fútbol y yo no sé por qué ahora están tan irritados si estamos en la discusión de las leyes secundarias. Entonces, me parece que deben escuchar los argumentos. Ya que no conocen la iniciativa, escúchenlo para que la conozcan y para que vean el bien que le estamos haciendo a la democracia, a la patria. Que guarden silencio porque nosotros los vamos a oír también con atención. Entonces, parece que aprovecharon el receso para ponerse un poco alegres, entonces que por favor se relajen. Les pediría, para poder continuar con la intervención de quien está haciendo uso de la tribuna, que podamos escucharlo en silencio. De otra manera, vamos a tener interrupciones y en la medida que esta Asamblea no guarde silencio, no vamos a continuar. Pues yo digo que la actitud, compañeras y compañeros de la oposición, no solo demuestra desesperación, sino también falta de noción cuando hablan en términos futboleros y creen que vamos a terminar la jornada empatados, goleada. En tiempos extras o en penales les vamos a volver a ganar como ha sucedido a lo largo de toda esta legislatura, compañeras, compañeros. Y aquí los hemos escuchado de verdad con sus discursos demagógicos, pero tengo que reconocer y les pido que reconozcamos que hay en la oposición algunos muy buenos, que los escuchas, los ves hablar con entusiasmo
Y hasta de repente, cuando hablan de México, hasta te dan ganas de decir. Y de repente cuando me sucede a mí, recuerdo, no, esos son los representantes de la corrupción. Esos son los representantes de quienes le han hecho un gran daño al pueblo de México. Así es que cuando los miramos a ustedes, los miramos con desprecio, como lo ha hecho el pueblo de México a todos ustedes. Porque aquí están esos representantes de lo peor de Acción Nacional, los 12 años perdidos, esa docena trágica que jamás volverá a suceder en este país. Y aquí están los representantes de la oposición, de lo que alguna vez fue la izquierda y que hoy van a terminar sepultándola. Pero en fin, compañeras y compañeros, yo creo que a lo largo de las últimas semanas ha quedado de verdad en evidencia quienes queremos un México sin corrupción, quienes queremos una verdadera democracia, que prevalezca la voluntad popular. Aquí está demostrado quienes queremos instituciones confiables en el servicio y al servicio de los ciudadanos. Y también ha quedado claro quiénes son los que quieren seguirse repartiendo esas instituciones como si fueran un botín. Quienes quieren seguir teniendo en ellas a sus cuotas para que operen por sus intereses. Quienes le tienen fobia a la voluntad de la gente. Pero desde aquí les digo, como se lo he dicho a lo largo de los últimos años, que esta transformación va a seguir avanzando y seguirá consolidándose a pesar de ustedes. Y lo digo porque en estas semanas le han vuelto a mentir a la gente, como lo han hecho siempre. Han mentido en esta tribuna, han mentido ante los medios de comunicación. No decían antes que López Obrador tenía aspiraciones para mantenerse en la presidencia por más de 6 años, que se quería reelegir. Mentira, 1000 veces mentira. Nada de eso lo van a encontrar en las reformas que vamos a aprobar. Así es que, ¿dónde están esos intentos reeleccionistas que tanto pregonaban? No están en nuestra propuesta legislativa, no la van a ver ahí. Compañeras, compañeros, la plataforma política de esos partidos, la agenda legislativa de la oposición, de esos grupos parlamentarios, se reduce a una palabra: mentirle a la gente. Pero no han querido entender que desde hace mucho la gente no se traga sus mentiras. Si creen que haber votado en contra de la reforma constitucional iba a detener a nuestro movimiento o iba a herir de muerte a nuestro gobierno, se van a llevar un fiasco. Aquí estamos, más vivos y más fuertes que nunca. Así que no se hagan ilusiones, mejor háganse a la idea de que se les terminaron sus cuotas y sus cuates, de que vamos a limpiar al INE a pesar de su cantaleta de que no se toca. Háganse a la idea de que nunca más van a volver a imponer personajes a modo en las instituciones electorales. Se les terminaron los despilfarros, se les terminaron los sueldos exorbitantes. Nunca más un árbitro electoral al servicio de esos partidos. Nunca más un árbitro electoral que se haga de la vista gorda ante casos como Monex, Odebrecht y los amigos de Fox. Nunca más consejeros electorales racistas que se burlan de nuestros pueblos originarios. Nunca más consejeros electorales que se conducen como actores políticos y se la pasan en el Twitter peleándose con quienes los exhiben por sus tropelías. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros que estuvieron antes de ellos, como Valdés Zurita, no son víctimas, no son mártires, son personajes serviles a los intereses de quienes los pusieron en ese cargo. Así es que
no nos extrañe, compañeras y compañeros, ver en un futuro a Lorenzo y a Ciro postulados a una diputación por el PAN, por el PRI, por el PRD, y ojalá así sea, para que se termine de demostrar públicamente para quién trabajan en realidad, para que exhiban su verdadero rostro. No, señoras, no, señores diputados de la oposición, no somos como ustedes. Nosotros no queremos adueñarnos del INE. Por el contrario, por fin lo vamos a transformar en un organismo verdaderamente autónomo. Compañeras, compañeros, nos encontramos en la antesala de la construcción legislativa de la sexta generación de reformas electorales, la que posiblemente sea un cambio generacional e iniciador de una nueva y más compleja ingeniería al sistema político mexicano jamás realizada. En la postrimería del sistema electoral y de partidos heredado del obsolescente periodo neoliberal, acudimos a este llamado histórico para rectificar, para rediseñar el régimen democrático, uno que responda a las exigencias de una sociedad cada vez más crítica, cada vez más participativa y responsable en los asuntos públicos. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, en el actual sistema político mexicano han transcurrido reformas como si fuesen antibióticos, es decir, se ha tenido la costumbre de modificar la materia político-electoral solo después de un proceso electivo presidencial que en muchas de las veces ha resultado controversial. Así pues, compañeras, compañeros, asistimos orgullosamente a los cambios, reaccionando a los acontecimientos que ponen a prueba a la ley en vigor y casi siempre han sido cortoplacistas y limitadas las disposiciones normativas, lo que ha propiciado que las autoridades varíen o cambien de criterios. ¿Quiénes integramos la Cuarta Transformación? Vamos por una legislación disruptiva que representa un parteaguas legal que se adapta a una nueva naturaleza de socialización electoral y a las circunstancias y contextos nacionales que vigilará y asegurará el Estado democrático más esperado. Por eso, no importa que voten y sigan votando en contra de las reformas de la Cuarta Transformación, porque una y otra vez les hemos demostrado este proyecto está avanzando. Diputadas y diputados de la oposición, no necesitamos sus votos para limpiar México, para renovar la vida pública del país, porque como bien ha dicho Andrés Manuel López Obrador, no queremos la unidad a toda costa. Y sí, le pido que concluya, por favor, señor diputado. De que la oposición se vaya al basurero de la historia, fuera de esta Cámara, lo que quienes tanto daño le han hecho a México. Compañeras y compañeros, ¡que viva la Cuarta Transformación! Concluya, por favor, señor ¡Que diputado! viva Andrés Manuel López Obrador! Vamos Concluya, a aprobar por favor, esta señor reforma. diputado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por su intervención. Ahora tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar postura a nombre de su grupo parlamentario. Vuelvo a dirigirme a esta asamblea, particularmente para quienes están haciendo el uso de la voz desde el Pleno, que permitan al orador empezar su intervención, continuarla y que la podamos escuchar
de manera completa, integral y en silencio. Señor diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Una moción de orden, señor presidente. Adelante, diputado Godoy. Sí, quisiera que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pusiera atención al orador. El diputado Carlos Fuentes se ha caracterizado por ser un hombre respetuoso de todos los grupos parlamentarios. Entonces, creo que valdría la pena que la presidencia estuviera al pendiente de lo que dice y grita el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Es la moción de orden que haría, señor presidente. Muy bien, diputado Godoy, registro la moción de orden y estoy pendiente, como lo he estado a lo largo de la sesión. Reitero el orden y el silencio que amerita una intervención y el respeto de cada uno de nosotros, independientemente estemos o no de acuerdo con el contenido de la intervención. Adelante, señor diputado Puente Salas, tiene usted la palabra. Muchas gracias, estimado amigo y compañero presidente diputado Santiago Krill. Es difícil tenernos y perdernos. ¿De qué murió el quemado? De ardido. Y miren, ustedes, cumpliendo órdenes de su patrón, Claudio X Jr., que ese sí les untó la mano, tuvieron que cumplir con un mandato. Está bien. Pero esta legislación secundaria se va a cumplir. Y déjenme les digo para qué. Modificando la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Medios de Impugnación, la LEGIPE. Empezamos por reconocer a las personas que tienen alguna discapacidad y que se encuentran postrados para que puedan ejercer su voto, y la autoridad electoral lo tendrá que prever para que lo hagan dentro de los 15 días previos a la fecha de la elección. De igual forma, a todas las personas presuntamente inocentes que se encuentran privados de su libertad, pero aún sin sentencia. De igual manera, los hacemos para nuestros hermanos migrantes, que lo puedan hacer a través del Internet y en alguna reserva para llevarlo a través de los consulados. Estamos legislando a favor de los mexicanos para contar con una autoridad electoral más clara, porque aquí todos los grupos parlamentarios se han manifestado porque no nos gusta que el INE legisle, que el Tribunal Electoral legisle, que sobreregule a través del reglamento. Nos ha sucedido a todas las fuerzas políticas. Lo que es triste es que un hombre ajeno, que nunca ha estado adentro, en las tripas del sistema electoral mexicano, les diga qué hacer, porque no lo entiende y no lo comprende. Nosotros, con esa experiencia que tenemos, que es más que la de muchos de ustedes, es en ello que legislamos, dentro del margen que tenemos y capacidad para hacerlo dentro de estas leyes secundarias. Leyes secundarias que aquella reforma que hicimos hace algunos años y que me tocó participar conjuntamente con compañeras y compañeros, que lo hicimos desde el Senado de la República, con Pepe Yunes, con Ana Lilia Herrera, con varias y varios compañeros que se encuentran aquí en esta legislatura, requiere de ser perfeccionada y para eso lo teníamos que hacer, avanzar en consecuencia. Yo estoy seguro que después del calor, de la efervescencia de estar hoy, que nos habían dicho que don Claudio les había dicho que se fueran, pero cambió de opinión y los regresó a que estuvieran aquí y desquitaran lo de los cuadernos que les da Kimberly Clark, vamos a replantearnos y yo espero que en febrero podamos avanzar en una
legislación más ambiciosa que pueda ayudar al sistema electoral y político mexicano para poder fortalecer nuestro modelo que hoy tenemos, que siempre es perfectible. No es simplemente de quién ganó y quién perdió. Ojalá fuera tan fácil y ojalá fuera tan sencillo. Yo creo que en esto es de fortalecer a los partidos políticos, fortalecer la vida democrática, fortalecer las instituciones electorales, a un árbitro electoral que verdaderamente cumpla con esa función, no simplemente que haga lo que quiera y empoderar a dos personas que la verdad se convirtieron en un todo, y eso no debe de ser. ¿Por qué no valorar el poder regresar a tener los 7 consejeros, que era el espíritu de un inicio de ese instituto, y quitarle esos 11 que fueron de reparto de cuotas y de cuates? Creo que en eso todos coincidimos y que podemos avanzar en muchas cosas más que ustedes traen. Ya que les levante el castigo don Claudio y que les dé chance de venir a trabajar, vayamos platicando y actuemos en consecuencia. Nosotros, por lo pronto, vamos a votar esta iniciativa de ley, vamos a votar este dictamen y la verdad no se molesten, así es la democracia. Hay mayorías, con ustedes tienen la constitucional, nosotros tenemos la mayoría simple y eso nos respalda para poder aprobar esta iniciativa, que sí es el plan B ante una cerrazón y una falta de disposición a avanzar y a legislar en consecuencia. Ese es el plan B, porque el país no se puede detener. Habría quien quisiera ponerle pausa y que al gobierno le vaya mal para que en los próximos procesos electorales tuvieran una mejor oportunidad. Yo les digo que por más de que nos critiquen a nuestro instituto político, deben de reconocer que nunca hemos sido una piedra en el camino para este país, que siempre hemos sabido ver la parte positiva y acompañar. Y cuando fuimos oposición con ustedes, con el presidente Felipe Calderón, contribuimos y caminamos como oposición. Así fue, y así lo reconocían en su momento. No veo por qué hoy tendríamos que estar en contra de todo y a favor de nada. Esa postura, la que ustedes hoy asumen, no le ayuda al país, no le beneficia a poder avanzar, a construir un México más fuerte. Estar en contra de todo y a favor de nada no le ayuda a nadie. Busquemos construir a partir de las coincidencias. Las diferencias, esas ya las tenemos, pero yo creo que en materia político-electoral son muchas más las coincidencias si nos separamos de los condicionamientos y de una narrativa que los ha atado y los ha anclado a una frase que el INE no se toca. Hoy nosotros reformaremos dentro de lo posible y las facultades que tenemos para hacerlo desde una reforma legal, para tener un INE en materia administrativa más austero, más justo, sin tantos excesos, y creemos que es algo que le va a ayudar a los procesos electorales, que va a ayudar a la autoridad electoral y que eso no va a entorpecer y no va a poner en riesgo a la democracia en nuestro país, que verdaderamente se van a seguir respetando los triunfos en las urnas, porque ustedes, si hablaran de no reconocer eso, pues ¿dónde están los triunfos que ha tenido Acción Nacional, los que ha tenido el Revolucionario Institucional, como los que ha tenido el Verde, los que ha tenido Morena? Eso es lo que debe de prevalecer, que se respete la voluntad ciudadana. La mayoría en la Cámara de los Diputados, integrados por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Partido Verde, vamos a votar a favor de este dictamen porque fortalece la democracia de nuestro país y fortalece la participación de todas y todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Puente Salas. Ahora tiene la palabra el diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos, en virtud de que su grupo parlamentario ha decidido dividir su intervención con 2 oradores. Adelante, señor diputado Iriarte Mercado.
Con su permiso, presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, nada nos hace más libres, nada nos hace más ciudadanos que la posibilidad de elegir. Esa es la expresión máxima del poder popular, la posibilidad de escoger, de tomar decisiones, la posibilidad de que nuestra voluntad defina y dirija. Porque no hay mayor poder que aquel que crea y constituye. Ese es el poder de la democracia y es esta la que viene a defender el grupo parlamentario del PRI. Aquí hemos escuchado expresiones verbales, conceptuales, registrado expresiones gráficas, anécdotas, pirotecnia y filigrana, retórica, matices, preguntas y reflexiones, debate arduo, posicionamientos que hacen contraste y que algunos provienen de afanes y obsesiones y otras provienen de convicciones. Y es ahí donde el grupo parlamentario del PRI con firmeza ha señalado en esta tribuna el centralismo de estas reformas, que en el tiempo y las circunstancias carecen de pertinencia y prudencia y que se alejan del consenso que debe primar entre la pluralidad política. En esta máxima tribuna, el día de hoy se ha descrito la construcción larga y dificultosa de nuestro sistema democrático, un proceso áspero e incesante que ha consagrado conquistas a través de tiempo, que ha superado el absolutismo de las ideas y el monopolio de las decisiones para evolucionar en un México plural y heterogéneo, un México más incluyente, en el que las voces tienen la misma potencia, en el que las opiniones cuentan por igual y se cuentan por igual, en el que cada voto vale, porque este país es de todas y de todos. Es el México en el que todas las visiones tienen espacio para ser escuchadas, el México que en la pluralidad encuentra su mayor fortaleza, el México de la alternancia y la transición democrática. Consolidar esta pluralidad ha sido y es y seguirá siendo uno de los enormes retos de nuestra democracia. Representa un desafío permanente que en el tiempo ha encontrado sus frutos. Y es en que, ¿cómo entender la democracia mexicana sin el voto de las mujeres en el 1955? Sin 1963 y la incorporación de las minorías al poder legislativo. Sin la reforma electoral del 77 que ha consolidado la diversidad en este Congreso. ¿Cómo concebirla sin la creación del Instituto Federal Electoral en el 90? Sin el 1994 con la ciudadanización del IFE que nos convirtió a todas y todos en custodios de la democracia y en 1996 que le dio al Instituto su autonomía. Sin el 2007 y la llegada de la fiscalización de los gastos de campaña y la regularización en tiempos de radio y televisión. O sin el más cercano 2014, con el fortalecimiento del Instituto Electoral, su transformación en el INE y la llegada de las candidaturas independientes. Todas estas y otras reformas siempre se construyeron en consenso para defender la posibilidad de las y los mexicanos de elegir y de elegir mejor y alcanzar un país de elecciones libres, justas, auténticas, transparentes, periódicas y certeras. Y todo esto para que sean los ciudadanos y no el gobierno quienes organizan los procesos electorales. Un país con un árbitro electoral imparcial, especializado y capacitado para ser juez ecuánime y neutral en la búsqueda de la representación ciudadana. Un país de instituciones electorales fuertes y especializadas que con su carácter equitativo generen confianza. Un país que en su espíritu federalista de coordinación y cooperación está en ruta de seguir fortaleciendo un sistema electoral que preserve el derecho intocable e innegociable que tenemos todas y todos de decidir periódicamente qué México queremos. Por eso, la postura del grupo parlamentario del PRI es un contundente no. Es un contundente no a reducir el INE y mermar su operatividad y capacidad organizativa con la desaparición de áreas estratégicas. Es un contundente no a someter al árbitro electoral comprometiendo su administración y despliegue que ha permitido a mexicanas y mexicanos competir en igualdad. Es un contundente no a un paquete de reformas que atenta contra la impartición de justicia electoral. Es un contundente no a una reforma que busca la permisividad de conductas que vulneran la equidad en la contienda. Estamos en contra porque las conquistas democráticas alcanzadas se defienden. Estamos en contra de una reforma atemporal que solo algunos meses del inicio del proceso electoral más grande de nuestra historia impacta en su certidumbre. Estamos en contra porque reformar no puede ser regresiva a la especialización y profesionalización de los órganos y tribunales. Las reglas electorales y las instituciones garantes de su cumplimiento habrán de trascender a contextos y coyunturas.
porque es su permanencia la que les da valor social, porque no responden a voluntades individuales y contribuyen a la estabilidad social en el tiempo. En la democracia se gana y se pierde. La sociedad en libertad decide. Debe decidir libremente con la garantía de que su decisión siempre será respetada. Por tanto, la democracia es hoy el encuentro de posturas, de ideas distintas, es la diferencia de opiniones, de visiones múltiples, por favor, de enfoques diversos. Concluyo. Favor. Una reforma que desee una visión parcial, sin diálogo y consenso, y a la prisa del proceso legislativo pretenda modificar las reglas electorales y quienes las aplican, no contará con el aval del Grupo Parlamentario del PRI. Hoy decimos con firmeza no a la reforma electoral. ¿Será cuánto? Muchas gracias, diputado Iriarte Mercado. Ahora tiene la palabra la diputada Carla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada Ayala Villalobos. Con la venia de la presidencia. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros, es verdaderamente lamentable que esta reforma se esté aprobando por la vía fast track, que lejos de abonar al desarrollo y fortalecimiento democrático del país, solo fomenta un serio retroceso en los grandes avances que se han hecho en materia electoral. Lo único que están demostrando es que ustedes tienen una eterna lucha sobre quién puede más con la ciudadanía. Solo demuestran su sed de venganza al ver que su reforma no pasó. ¿Cuál es la prisa? Tantos problemas que tenemos en nuestras campañas electorales y tan buenas alternativas que podemos analizar para mejorar nuestro sistema electoral, pero ustedes no abonan a solucionar nada. En vez de promover el mejoramiento de la calidad de la democracia, siguen fragmentando el sistema. En nuestro país existen las condiciones para que prevalezca la democracia en cualquier proceso electoral. Sin embargo, eso no implica que las funciones y atribuciones del Instituto Nacional Electoral no tengan que ser fortalecidas o que tengan que adecuarse a las condiciones actuales. La violencia en nuestro país y el crimen organizado son dos graves problemas que están afectando seriamente los procesos electorales en gran parte del país. En este caso, en muchos de los territorios del país, muchas de las mujeres no pueden hacer campaña porque no las dejan. Candidatos amenazados y asesinados por querer competir. Estos son los puntos en los cuales tenemos que fijar la mirada, pero al parecer no son temas que les importen al gobierno. Compactar la estructura orgánica del INE y de los soples no es la respuesta. Pareciera más un capricho o un plan para debilitar a estas instituciones y sumirlas al poder del Ejecutivo. Y que quede muy claro, a nosotros no nos van a doblar. Las adecuaciones que pretende realizar el presidente y Morena a las leyes electorales necesitan estar debidamente sustentadas y analizadas por todos los sectores de la sociedad, pues son modificaciones que tarde o temprano nos van a afectar a todas y a todos los mexicanos. Y les vuelvo a preguntar, ¿por qué tanta prisa de aprobar una ley sin pasar por comisiones? ¿Por qué violar las leyes del Congreso para convertir esta soberanía en una oficialía de partes? Sin embargo, Morena y sus aliados siguen sin escuchar a la gente, siguen sordos y ciegos ante los verdaderos requerimientos de la sociedad. Pero ante las órdenes que les mandan de Palacio, sí son sumisos y hasta eficaces. Y que la gente sepa, estamos aquí discutiendo una reforma sustituta que sigue atentando contra el funcionamiento del INE. México no merece legisladores como los del gobierno oficialista. Hoy queda demostrado que a estos legisladores les quedó muy grande el pueblo de México. Quienes apoyan esta reforma no comprenden que el Instituto Nacional Electoral que tenemos al día de hoy ha sido fruto de las causas sociales más sensibles, pero sobre todo, gracias a nuestro sistema democrático, todos ustedes hoy son diputados. Sin el Instituto Electoral no hubiera existido en nuestro país la posibilidad de que llegaran a la historia de México partidos como el de ustedes.
Resulta esquizofrénico creer que atacar a los organismos electorales que les dieron el triunfo en 2018, producto de un proceso democrático eficiente que garantizó la voluntad de la gente, voluntad que en ese momento quiso que su presidente llegara a ocupar ese puesto. Y este es el mejor de los ejemplos de que nuestro sistema electoral funciona en autonomía plena. Compañeras y compañeros, cuando hablamos de democracia nos referimos indudablemente a la voluntad de la gente y hoy esta reforma no entiende a estas disposiciones. Tenemos un proyecto que solo sustenta una visión errónea del gobierno y me es increíble ver que todos ustedes sigan apoyando la voluntad de un solo hombre. Por un lado, ustedes recortando recursos a nuestros órganos electorales y por el otro lado, despilfarrando millones de pesos en sus campañas. Y yo soy fiel testigo de que esto sí está sucediendo. El grupo parlamentario del PRI cree firmemente en la labor que ha venido realizando el INE y el Tribunal Electoral. Mírense ustedes mismos, están sentados en esas curules gracias a los procesos democráticos que protegieron el INE y el Tribunal. Su postura es una incongruencia que no pueden ocultarle a los mexicanos. La mayor parte de los jóvenes de este país me piden hacerles saber su postura. Los jóvenes les decimos que no al plan B que ustedes tienen. Los jóvenes les decimos que no estamos de acuerdo con sus caprichos. A los jóvenes se les escucha y se les respeta. Entiendan de una vez que no pueden ser juez y parte en un mismo proceso. Hoy y siempre estaremos con las voces de las y los mexicanos. Defenderemos nuestra democracia con todo y ante todos. El INE, el Tribunal y la democracia no se tocan. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Ayala Villalobos. Ahora tiene la palabra la diputada Joana Alejandra Felipe Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada Felipe Torres. ¿Le permiten ponerle ahí la agüita? Claro, claro. Disculpe usted, del modo más amable. Adelante, diputada Felipe Torres, tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Con su venia, señor presidente. Hoy la oposición de esta Cámara de Diputados y de Diputadas, de la mano de la sociedad civil organizada, echó abajo una intentona más del presidente de la República de instaurar un partido político hegemónico, de enquistar una dictadura en nuestro país y de perpetuarse en el poder. La libertad de elegir a nuestros gobernantes, la imparcialidad del árbitro electoral, la libre participación de la ciudadanía y la democracia no se tocan. Ahora el Ejecutivo Federal le falta el respeto a esta soberanía. Cree que todas las diputadas y los diputados de esta Cámara son como los de su partido, sumisos, condescendientes, serviciales al poder de un autócrata. Desde aquí les aclaramos que no, el Partido Acción Nacional no es oficialía de partes del Ejecutivo, ni cómplice, ni esclavo de los caprichos del presidente de la República. Votaremos en contra de este nuevo intento y no importa cuántas veces lo intenten. Aquí estará el PAN para exhibirlos, aquí estará el PAN para desmentirlos. El presidente no piensa en fortalecer a las instituciones, tampoco piensa en consolidar la democracia. Lo mueve el resentimiento, la revancha y los intereses personales de perpetuarse en el poder. Las riñas mediáticas que ha sostenido con el presidente del Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Electoral, con los periodistas, con los activistas, con los empresarios y hasta con sus ex colaboradores y con todo aquel que no le rinda pleitesía, que lo critique o que lo contradiga, es de conocimiento público y de vergüenza internacional.
No cabe duda que la votación en contra del instructivo de fraudes electorales, al que denominaron reforma electoral, ha sido un duro golpe al ego presidencial. La ineptitud y la incongruencia han sido las características de este gobierno. Dicen una cosa, pero proponen otra. Decían que fortalecerían al INE, lo querían desaparecer. Decían que querían eliminar a los pluris, querían desaparecer a las mayorías relativas. Decían que querían ahorrar recursos, lo que querían era tener más a dónde meter mano para disponer de los recursos públicos. Dicen, el pueblo pone y el pueblo quita, y quieren imponer a los candidatos y a los gobernantes. Dicen, traidores a la patria, y militarizan al país. Quieren disponer de los ahorros de los trabajadores, polarizan a la sociedad mexicana y pactan con el crimen organizado. Dicen, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y se compran sus casas en Houston, le roban al instituto para devolverle al pueblo lo robado y configuran el robo del siglo con Segalmex. Así es este gobierno populista, mentiroso e incongruente. Desfigura los conceptos, genera resentimiento social, romantiza la pobreza y la ignorancia. Le conviene no generar empleos y no apostar a la educación para mantener a la ciudadanía sumisa, dependiente e ignorante, porque esas son las condiciones idóneas para seguir conservando y perpetuándose en el poder. Como siempre, el presidente no soporta perder y hoy arremete con una reforma legal a la que cínicamente denominó Plan B, bajando línea a sus subordinados para saltarse el procedimiento legislativo, para que no la estudien, para que no la analicen, para que una vez más cumplan ciegamente con su voluntad. Así obtendrá un triunfo ficticio que presumir mediáticamente durante su mañanera. Pero no, señor presidente, no lo logró. No logró desaparecer al INE, no logró apropiarse del padrón electoral, no logró imponer a los plurinominales, no logró adueñarse de más recursos para continuar manteniendo su clientelismo político, para aumentar la pobreza, para mantener la ignorancia en nuestro país. Pero lo más importante es que no logró comprar la voluntad y la conciencia de diputadas y de diputados de la oposición, ni de miles de ciudadanas y ciudadanos libres, preocupados por sus hijas e hijos y por el futuro de nuestro país. Ahora, bajo la máxima de lo perdido lo encontrado, como no lograron destruir a la democracia de nuestro país a través de la Constitución, tramposamente pretenden garantizar sus votos para las siguientes elecciones, acomodando las leyes a su conveniencia para poder continuar utilizar los recursos públicos y promocionarse a costa de los trabajadores. Amenazan a la gente, confunden y mienten a la ciudadanía, pero también la subestiman. Esto será una muestra más de que no hay autoritarismo, ni falso mesías, iluminado ni populista que pueda contra la ciudadanía libre, informada y organizada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada Felipe Torres. Ahora tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado Triana, tiene usted la palabra. Vale la pena recordar por qué estamos aquí. Porque hubo una marcha ciudadana histórica que le pegó al ego al presidente, y tan le pegó al ego que tuvo que organizar una contramarcha y tuvo